Un saludo a quienes van a ver este nuevo vídeo de Caixo TV dedicado a relecturas. Hace unas semanas compré varios libros de segunda mano, entre los que había dos de Rosa Chazelle: La Sinrazón, que la autora consideraba su mejor obra y que me ha gustado bastante, y Memorias de Leticia Valle, quizás su novela más conocida. Rosa Chazelle, que nació en Valladolid en 1898, es una de las escritoras más brillantes de su generación. De ella se destacan su dominio del lenguaje y su habilidad para describir conflictos emocionales. Yo había leído Memorias de Leticia Valle hace mucho tiempo, poco después de que se estrenara una película basada en el libro y protagonizada por Emma Suárez. Más que nada, recordaba que era una historia que incluía una relación no ajena al abuso sexual entre un adulto y un adolescente. De hecho, se suele considerar que es un antecedente de la Lolita de Nabokov, a la que precede en 10 años. Memorias de Leticia Valle se publicó por primera vez en Argentina, donde su autora estuvo exiliada en 1945. Hasta 1971 no hubo una edición española. La novela, que está narrada en primera persona y transcurre a principios del siglo XX, empieza de la siguiente manera: el día 10 de marzo cumpliré 12 años. No sé por qué, hace ya varios días que no puedo pensar en otra cosa. ¿Qué me importa cumplir 12 años o 50? Creo que pienso en ello porque si no, ¿en qué voy a pensar? Leticia es una niña que secretamente reniega de la infancia. De lo que escribe se deduce que oculta un espíritu rebelde al que no piensa renunciar. Sorprende que alguien de 11 años pueda expresarse con tanta destreza, pero no cabe duda de que su caso es especial. Según nos asegura ella misma, desde muy pequeña había tenido por naturaleza la condición de poder descubrir, por una palabra cazada al vuelo, cualquier trama o maquinación complicada de las gentes. Leticia pasa los primeros años de su vida en Valladolid, con una tía suya. Su madre había muerto y su padre, que era militar, estaba en África participando en una guerra de la que volvería lisiado. En esa época, la mayor parte del tiempo está más interesada en lo que imagina que en lo que verdaderamente la rodea. Tras el regreso de su padre, Leticia se traslada con él a Simancas y eso supone un cambio importante porque empieza a tener más libertad. Su cuerpo y su inteligencia se desarrollan precozmente y con una mezcla de malicia e ingenua insensatez se dedica a medir su poder de seducción y su capacidad de manipular a los adultos. En la novela tienen gran importancia la relación que establece con doña Luisa, que le enseña música y a la que ve en cierto modo como a la madre que le falta, y con don Daniel, el marido de doña Luisa, un hombre de gran cultura que se encarga de instruirla para completar su formación y con quien se ve envuelta en un torbellino de fascinación mutua e incontrolables deseos. Como un hueso esponjoso, Memorias de Leticia Valle es una novela de notable solidez, pero llena de huecos, pues los sucesos más sórdidos no se mencionan de manera explícita y hay que deducirlos. Este mutismo frustra a quienes desean recibir explicaciones más precisas, pero es parte del encanto y la singularidad de la obra. Aunque se ha sugerido que quizá Rosa Chazelle decidió autocensurarse para no tener que narrar lo más perturbador, predomina el convencimiento
de que la escritora prefirió desarrollar su historia mediante secretos cuya sombra el silencio no puede capturar. Por ese y otros motivos, el libro, siendo bastante corto, puede dar pie a diversos debates e invita a releerlo para entenderlo mejor. Voy a leer 3 fragmentos significativos de la obra. Hacía como si le escuchase con una atención enorme, pero en realidad no hacía más que mirarle. Me entretenía en observar cómo le nacía el pelo en las sienes, cómo se le recortaba alrededor de las orejas y cómo la barba le formaba distintas corrientes que partían de junto a la boca. No podía observarle tan minuciosamente más que en numerosos intentos. Mientras él hablaba, yo iba pensando en los detalles que me faltaban. Entonces le miraba fijamente, como para comprender lo que decía, y me cercioraba bien de cómo brotaban en el borde de sus párpados las pestañas, brillantes y negras como de laca. Yo bajaba los ojos a la mesa, y cuando volvía a hablar, volvía a mirarle, estudiando el dibujo de su nariz casi recta, el contorno de sus labios más bien pálidos, más bien finos y dibujados con tanta precisión, tan rigurosamente ajustadas las curvas de uno a las del otro, que parecía que pensaba con ellos o que su boca era una boca pensada, delineada. Era un modelo, lo que se dice, un paradigma. Fue hacia la puerta y al salir se volvió a mirarme. Se quedó un rato mirándome, apoyado en el quicio. Aunque ha pasado mucho tiempo, todavía no comprendo. Tienen que pasar muchos años para que yo comprenda aquella mirada, y a veces querría que mi vida fuese larga para contemplarla toda la vida. A veces creo que por más que la contemple, ya es inútil comprenderla. Alrededor de aquella mirada empezó a aparecer una sonrisa, o más bien algo semejante a una sonrisa que me exigía a mí sonreír. Era como si él estuviese viendo dentro de mis ojos el horror de lo que yo había visto. Parecía que él también estaba mirando algo monstruoso, algo que le inspirase un terror fuera de lo natural, y sin embargo sonreía. Hubo un silencio corto y pavoroso y bruscamente se fue. Pero al marcharse, yo pude oír aún algo que no sé si fue un rechinar de dientes o una pequeña risa o una ligera tos. En su garganta o en su boca se produjo un sonido chirriante, tan inhumano como el crujido de un armario. Uno de esos ruidos que causan terror, precisamente porque no sabemos si es o no es un alma quien los produce. Cuando nos describen el infierno, siempre imaginamos un antro, un agujero profundo en las entrañas de la tierra, negras e infranqueables. En cambio, el cielo se concibe más bien como una inmensidad vaga e ilimitada. Pues bien, en ese momento yo me hundí en una inmensidad de miseria, oscura como el infierno e ilimitada como el cielo. Pero es inútil querer decir cómo fue. Más bien diría que sentí de pronto que todo iba a dejar de ser. Me dejé caer en el sofá, de bruces, y escondí la cara entre los almohadones. Quería impedir que se oyesen desde fuera mis sollozos y me enloquecía su estruendo. No sé cuánto tiempo pasé así, ni sé por qué de pronto levanté la cabeza. Don Daniel estaba apoyado en el quicio de la puerta. Mi llanto se cortó en seco. De su semblante habían desaparecido por completo la crueldad, la inhumanidad y la ironía. Solo estaba presente lo otro, lo horrible, lo indefinible. Entró y cerró la puerta detrás de sí. Parecía que no podría hablar porque tenía los labios entreabiertos, pero los dientes apretados unos contra otros. Sin embargo, dijo: «Te voy a matar, te voy a matar».
Bueno, pues eso es todo. Hasta la próxima relectura.